Buenas, estimados compañeros profesionales del derecho y docentes también. Mi saludo cordial. Continúo. Hablar de la andragogía y la didáctica para los profesionales del derecho dedicados a la docencia implica, evidentemente, tener que destacar ciertos aspectos vinculados con la educación. La educación es y será siempre un proceso humano y cultural totalmente, y me disculpan la repetición, totalmente complejo dentro de la historia. Hablo inicialmente del hombre, debido a que éste, aunque es parte de la naturaleza, es completamente distinto a los demás seres del medio natural. Este debe aprender, debe usar su ansiedad, su deseo, su pasión por descubrir, por supuesto, utilizando o empleando los principios del andamiaje que le ofrece la cultura para poder adaptarse y transformar su propio hábitat, incluso, reitero, incluso su propia historia de vida, donde demanda indiscutiblemente el poder aprender, hecho que no le es innato desde su nacimiento. Todo ello, por supuesto, para poder potenciar todo aquello, insisto en esto, todo aquello que le ha dado por herencia la genética. Y es que él necesita de la cultura, él necesita de la educación para poder, unidas estas entre sí, poder salir al mundo. Y ese intercambio entre el hombre y cultura es lo que verdaderamente podemos o puedo interpretar como educación. De allí, por supuesto, que me es interesante conversarles sobre el abogado y la relación que éste posee con la universidad. Para un abogado docente, y te pido que me comentes si estás de acuerdo o no con esta afirmación, para un abogado docente universitario, claro está, esto lo expongo directamente desde mi vivir dual como leguista, como docente, constituye, mis estimados profesionales, el poder mantenerse en el pleno reconocimiento de sus potencialidades, inicialmente como ser humano y seguidamente como docente dentro de un sistema jurídico, dentro de un sistema educativo, que son ambos por igual complicados. Y en todo momento él siempre va a aspirar a ser un proceso, un componente transformador en las diferentes etapas de la existencia de otro ser humano. Es decir, un maestro que enseña y un maestro que aprende para la vida. Desde el seno de la academia siempre me he planteado, por lo menos desde que comencé mi ejercicio, mi transitar por la docencia universitaria, me he planteado reflexiones sobre la situación actual y las diferentes perspectivas de futuro que se encuentran relacionadas con el derecho en la universidad, así como el rol que posee usted como abogado docente y que debería cumplir directamente en un país totalmente democrático, y en función de ello, qué tipo de enseñanza debería proporcionársele o deberían ser proporcionadas directamente en las escuelas, en los programas o en las facultades de Derecho. Y en vista de ello, razono que existen situaciones completamente enmarcadas dentro del quehacer docente que no permiten que la enseñanza del derecho sea la más adecuada o por lo menos la más idónea. Una de ellas, por supuesto, es el vicio metodológico, que es completamente generalizado dentro de las aulas y que tienden a tener una categoría, yo diría privilegiada, una categoría de profesores excesivamente apegados a clases magistrales en las que el papel activo del estudiante se reduce al mínimo. Otras son las diferentes estrategias o las raíces pedagógicas con el abrazo a las estrategias ortodoxas y también poco efectivas. El predominio de una concepción legocentrista del derecho, en donde el problema jurídico se resuelve a partir del conocimiento detallado de las leyes de una determinada materia y donde la idea del derecho se reduce únicamente al ámbito de la ley, más no de la comprensión de la fenomenología, es decir, de la situación problemática que se presenta en un escenario determinado. Por supuesto, la oposición firme a un cambio de paradigma dentro del quehacer educativo que posibilite la vinculación asertiva entre el binomio docente y estudiante. Esta es una de las más delicadas. Con respecto al planteamiento número 3, es decir, el predominio de la concepción legocentrista del derecho, me gustaría darles una opinión con respecto a ello, ¿no? Debo preguntarle a ustedes, o a ustedes en todo caso, ¿qué se les enseña al estudiante de derecho? ¿Se les enseña leyes o se les enseña derecho? Si como profesional posee dudas con respecto a su respuesta, permítame sumarle que
lo que estudia la ley es muy diferente, reitero, lo que estudia la ley es muy diferente a lo que aborda el derecho, puesto que la ley no busca la justicia. La ley solamente pretende la búsqueda de la seguridad jurídica, aquello que se puede probar. Y en este orden, por supuesto, las leyes, poniendo un ejemplo de ellas, son las diferentes normas abstractas, que son también unipersonales. Un ejemplo de ellos son los reglamentos. Es decir, estimados profesionales, la ley no tiene interés axiológico, la ley no tiene interés en lo valorativo. Por tanto, el derecho estudia los principios axiológicos como la justicia o incluso la equidad. Reitero, el derecho estudia la axiología como la justicia, como la equidad, pero también estudia la ley en parte, claro está. Entonces, me atrevo a sugerirle que una de las tantas preguntas que ustedes podrían formularle directamente a sus estudiantes es si una ley es injusta o perjudicial. Entonces, ¿cuál es la labor del abogado? ¿Escapar de ella o permanecer allí? Si una ley es injusta, ¿se estaría de su lado? Interesante enigma. Hágale esa pregunta directamente a sus estudiantados. En este sentido, todo lo que he manifestado, es decir, en pleno accionar de reflexiones, posiblemente sea un breve horizonte donde las nubes oscuras de la oposición docente intentan ocultar las inmensas sendas del crecimiento educativo, donde usted, reitero, donde usted está en el deber de ser el protagonista principal, de fortalecer la pasión y el líbido del estudiante por el verdadero aprendizaje significativo y transformador. Esta filosofía, por supuesto, me hace mantener sostenidamente la firmeza que durante el quehacer del abogado en su rol productor y creador de pensamientos o interpretaciones cubiertas por la coherencia y por supuesto por la lógica, está indiscutiblemente vinculado con la academia, con la universidad, es decir, su presencia en las aulas y estrados universitarios como catedrático no solo es necesaria, sino que también es prioritaria, ya que de él emergen indubitablemente las diferentes cosmovisiones del quehacer cristalinos, del carácter potenciador, del carácter transformador, las cuales impulsan el poder explorar y lograr de manera fehaciente que la ciencia del derecho se mantenga en un auge sostenido y sea primigenia desde su simiente natural. Para un abogado, la educación es hacer emerger conocimientos a través de diferentes enfoques, a través del aprendizaje, por supuesto, lo cual implica una tarea incansable e insistente de crear, de reconstruir, hacer, de rehacer, de pensar, de repensar, de sentir, de imaginar, incluso hasta de proyectar, por supuesto de transformar. De allí, mis estimados profesionales, que la enseñanza no se puede reducir simplemente a un concepto, no se puede reducir a contenidos directamente extraídos de una malla curricular, sino también de llevar a cabo un rico proceder en la investigación, hacer que los estudiantes se conviertan en personas, en sujetos activos y en donde su presencia sea totalmente inquieta, sea rigurosa, sea de curiosidad, sea humilde, sea de persistencia. Por supuesto, todo ello desde mi opinión para poder enseñar asertivamente. Allí, para poder enseñar idóneamente, los abogados en su rol de educadores deben tener una actitud de disposición. Dentro de esas, por supuesto, puedo mantenerles o puedo sugerirles aprender de las situaciones de las dudas, aprender de las inquietudes de sus estudiantes, aprender de los comportamientos, de las expectativas, escuchar las preguntas, escuchar las palabras y los silencios de cada estudiante, aprender de los resultados positivos, pero también aquellos que son negativos, que van surgiendo directamente de nuestras iniciativas en el aula de clases pedagógicas, andragógicas y por supuesto didácticas. Aprender de los nuevos enfoques, aprender metodologías diferentes y positivistas, constructivistas mejores aún. Aprender a tener responsabilidad de orientar productivamente. De una manera muy personal, yo estoy muy ganado que mientras se tenga una disposición humilde y firme, se tendrá la posibilidad de generar las condiciones y disposiciones que hagan posible la construcción de conocimientos y capacidades críticas, así como también creadoras para poder lograr los aprendizajes que a lo largo de la vida siempre será necesario. No dejemos de pensar en que puede haber un futuro no deseado,
¿Qué quiere decir esto? Imagínese usted que sea común escuchar en los pasillos de las universidades los variados puntos de vista, todos por supuesto subjetivos de estudiantes, entre lo que destacan lo malo, lo poco preparado que está un abogado. Lo poco preparado que está un abogado en su compromiso docente para una cátedra de estudio puntual. La falta de empatía que ésta posee hacia sus estudiantes y por supuesto que irradia negatividad e incluso sus imposiciones sobre el cómo debería dársele o atenderse una clase. Todo ello por supuesto repercute de manera negativa en el acercamiento a los diferentes epistemia, es decir, al conocimiento que deberían los estudiantes recibir de cada docente, que en el rol de abogado, o mejor dicho, que su naturaleza leguista debe proveerle. No permitamos que nuestros estudiantes manifiesten abiertamente que las clases son aburridas, existen obstáculos. No permitamos que los estudiantes sientan que dentro del ambiente áulico se genera una falta de comunicación entre profesor y estudiantes. No le exijamos a los estudiantes repetir de memoria las explicaciones recibidas por cada uno de nosotros. Atiéndasele las dudas, entre otros aspectos que son totalmente importantes. Todo ello, por supuesto, debe llamarnos la atención y observar de todo la constante coexistencia de aspectos crecientemente dados a la negatividad e imposición docente. Un abogado, un profesor docente, por supuesto lo que genera es rechazo de parte de los estudiantes. No es necesario que se concentre la labor de enseñar desde la obligación, sino desde la comprensión de las realidades sociales. Ese es el deber ser de todo profesional del derecho que se dedique a la docencia universitaria. De hacerlo, por supuesto, generarían resultados perjudiciales y pues, evidentemente no fáciles de subsanar en corto tiempo para el futuro cercano docente, quien al verse distanciado conscientemente de nuevos y reverdecientes modelos educativos, deteriora cada día y de manera drástica su rol como pieza fundamental en el mosaico de oportunidades de crecimiento que es capaz de brindar al estudiantado, quienes lo conciben a él en su rol prioritario. Por supuesto, todo ello debe hacerle entender a usted que mientras se siga realizando una práctica docente inapropiada, se van a evidenciar devastadoras secuelas en el estudiante, quien al verse obligado, quien al verse exigido por diversos criterios que maltratan su derecho a participar libremente por ser él un sujeto conocente con profundidad en sus dimensiones epistémicas, irradiará desinterés por continuar el camino educativo. El abogado docente juega un papel fundamental dentro del progreso, dentro del proceso de enseñanza educativa, y ocupa diferentes roles, de amigo incluso. Actúa de forma democrática, es capaz de generar responsabilidades a los estudiantes, pero también crear un sentido de autocontrol de su aprendizaje para su propio crecimiento personal. Fortalece incluso el dinamismo dentro de este proceso que hemos llamado aprendizaje y enseñanza, enseñanza y aprendizaje. La educación debe encargarse de visibilizar ese camino, ese sentido de la vida, ese proceso de transformación. Es por ello que usted como profesional del derecho, como profesional de la docencia o como dedicado al acto docente, debe ser un mediador en cada uno de estos procesos, ofreciéndole a sus estudiantes las diferentes herramientas, a los estudiantes, ofrecerle a los estudiantes las diferentes herramientas que les posibiliten poder construir perspectivas coherentes, perspectivas que sean capaces de transformarse en conocimientos válidos, procurando gradualmente edificar una estructura de pensamiento crítico que al ser contrastadas con la realidad expuesta se puede comprobar y por supuesto generar un estado de validez. El docente, es decir, usted debe darle al estudiante un epísteme, es decir, un conocimiento por las causas, es decir, un epísteme, reitero, un conocimiento. Si el docente no otorga epísteme, si el docente no otorga conocimiento, entonces no es docente. ¿Qué es entonces? Simplemente es aquel que es capaz únicamente de ofrecer una opinión. Ya para concluir, por lo menos en este aspecto reflexivo, en la tarea o dentro de la tarea educativa, se van a reflejar diferentes elementos que de una u otra manera van a ir configurándose en el estudiante como un sujeto de cambio. En él, reitero, en el estudiante se va a fraguar una gesta
de realidades totalmente distintas unas con respecto a otras. Sin embargo, sigue siendo el estudiante el protagonista de todo proceso educativo, y usted como docente un coprotagonista, pero con un rol totalmente fundamental, esencial, prioritario. No me queda más que decirle, en este aspecto, no desaproveche esa oportunidad de ser un elemento, una pieza fundamental dentro de la transformación de la vida de ese estudiante. Nos vemos en un próximo tópico.